Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado provincial Jorge Gen para charlar sobre temas que tienen que ver con la actualidad en materia legislativa, pero también en lo que hace a la política santafesina y nacional. Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Bueno, estamos en un marco fin de año donde después de la sanción del presupuesto nacional ha quedado bien clara la visión unitaria del gobierno nacional. Digo, decretos primero con podas muy fuertes a distintas provincias. Santa Fe, si uno suma el fondo sojero, el llamado fondo sojero, más las podas a la energía, a la tarifa social energética y a transporte público, bueno, son 8.500 millones de pesos. Sí, mucho. Evidentemente que hay una mirada pensada desde dos barrios conchetos de la ciudad de Buenos Aires. No hay una mirada federal. Para que vos tengas una idea, estos 8.500 millones de pesos representan muchísimo en términos de, por ejemplo, de obra pública para la provincia de Santa Fe. Una provincia que va a terminar ejecutando el último día de diciembre cerca de 25.000 millones de pesos en obra pública. Así que imagínate lo importante de la poda, pero sobre todo cuando existe una firme voluntad política del gobernador de encajar presupuestariamente lo que quedó desencajado a partir de esta decisión de un presupuesto nacional que claramente perjudica a la provincia de Santa Fe. ¿Qué quiere decir encajar? Significa que en realidad cada gasto tiene que tener una partida. Muchos, por ejemplo, Macri largó esto de 3.000 jardines de infante en toda la Argentina y no los hizo porque le quita la imputación presupuestaria. Vos, si querés saber si una obra se va a hacer o no escuche la lengua del gobernante, sino si le traeme el presupuesto y marcame en qué cuál es la partida que está. Efectivamente está. Cuando no hay partida para ejecutar, no hay partida para ejecutar. Entonces ahí es donde se revela claramente qué es lo que quiere hacer un gobernador, un presidente o un intendente, ¿no? Porque además todo no se puede. Pero este gobierno no es que todo no se pueda. En realidad, a la provincia de Santa Fe, hacia la provincia de Santa Fe ha demostrado una discrecionalidad muy parecida a la que tenía Julio De Vido con la obra pública, ¿no? No ha habido inversiones, ha llevado adelante un proceso de rediscusión fiscal que se llamó consenso fiscal, simplemente para que el reparto de la distribución de ganancia a la provincia de Buenos Aires se lleve un pedazo de la torta más importante, ¿no? Entonces, bueno, en este marco, que el gobernador de la provincia de Santa Fe presente un presupuesto que mantenga una inversión en obra pública, que se llama bienes de capital en el presupuesto, de 30.000 millones de pesos, que los esfuerzos que haya que hacer de recorte, producto del impacto, los deposite en otras cuestiones que tienen que ver quizás con el gasto político, en el Poder Ejecutivo, en las cámaras, ver dónde se puede recortar, pero mantener el nivel de inversión en obra pública es una premisa central. Fíjate un detalle, ¿no? Nuestro presupuesto baja la presión tributaria, la presión impositiva. En el presupuesto nacional aumenta la presión impositiva. El déficit fiscal en nosotros es un déficit bastante equilibrado. El déficit nacional, pese a que hay una mirada fiscalista, lo caballo, de reducir gastos, hay un déficit, un presupuesto cero, mentiroso, porque en realidad no se tienen en cuenta las partidas que están relacionadas con el nivel de endeudamiento, con la parte financiera. Entonces lo que marca dos cosas claramente. Primero, que es mentiroso cuando decís que el presupuesto es equilibrado. Y después, también que muestra claramente a dónde ajustó. Porque claramente ajustó, por ejemplo, a todo lo que es el costado social del presupuesto para dejar afuera todo lo que significan los intereses de la deuda. Ahora, el gobierno nacional está planteando un presupuesto nacional con podas muy fuertes al interior del país, un presupuesto claramente en línea con lo que postula el Fondo Monetario, que está intentando asegurarse el repago de este endeudamiento colosal que está generando la administración Cambiemos. Pero digo, todo este enorme esfuerzo que está haciendo la población con este ajuste planteado por el gobierno nacional parece vano, porque los resultados vanos. Sí.
un esfuerzo en vano, digamos, porque los resultados, o sea, no hay nada para darle a la gente, digamos. No hay nada para darle, pero además porque, por ejemplo, si vos ves todos los recortes que se hicieron de los subsidios a la energía, ya se los llevó puesto a los intereses de la deuda. O sea que hubo una transferencia de recursos de los sectores que menos tienen, que pagan más, a los sectores financieros. El monto es un dato muy gráfico de eso. La provincia de Santa Fe presentó, a través de algunos diputados, un proyecto para gravar algunas cerealeras y algunas entidades financieras, no eran más de 12, claro. Más de 12, para darle nuevamente financiamiento, por ejemplo, al transporte público de pasajeros, que quedó también descalzado desde el punto de vista presupuestario, con lo que primero solucionaba un problema, hoy todavía tiene media sanción, nosotros lo aprobábamos, sino que también te marca claramente a dónde hay que pedir el esfuerzo. Es totalmente distinto al gobierno nacional. Lo que estamos diciendo es, si hay que pedir esfuerzo, pedir a las cerealeras, pedirle a los bancos, a las entidades financieras. No hemos tenido suerte en ese sentido, ¿no? Nuestro presupuesto baja la presión tributaria, el presupuesto nacional, pese a que todo el discurso de la baja de impuestos de determinados sectores, sube la presión tributaria a nivel nacional. Claro. Es decir, que ni siquiera cumple con esta promesa de bajarle los impuestos a los sectores. Bueno, yo de promesas incumplidas, lo de ganancia a los trabajadores, bajar la pobreza, bajar los niveles de devaluación de la palabra con este gobierno es una constante. Es una preocupación porque en realidad este era un gobierno que se presentaba como lo nuevo de la política. No eran políticos, eran casi de la antipolítica, claro, venían desde Buenos Aires, relegando la política. Y sin embargo están haciendo un aporte en términos de bastardear a la palabra que mancha a la política. Cuando vos decís, si había algo que era lo nuevo, por decirlo de alguna forma, era eso. Yo quiero decir que defiendo una mirada donde el Estado se encargue de necesidades que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza. Hay decisiones que son políticas, Luis, son decisiones políticas. ¿Qué país queremos? No es una decisión que dependa de variables macroeconómicas, sino de una decisión política. ¿Queremos un país para 40 millones de argentinos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para agregarle valor a nuestros productos? ¿Cómo hacemos para exportar no solamente productos primarios? ¿Cómo hacemos para que haya tecnología, ciencia e innovación? Es el Estado y es a mediano y a largo plazo. Por eso impulsamos un gran acuerdo político que deje afuera a aquellos que pertenecen a la economía financiera, que su matriz es la matriz de los bancos, son quienes hoy nos gobiernan la Argentina. Todos los otros sectores políticos. Sí, inclusive a los que vos no querés, sí, inclusive a los que vos no querés. Todos, digamos, porque también ahí hay una mirada muy contradictoria por parte de la sociedad que dice júntense, y cuando vos te juntás con uno, che, pero ¿cómo te juntaste con Massa? ¿Cómo te juntás? Hay que juntarse con todos y buscar acuerdos que puedan ser sostenidos en el tiempo. Un modelo industrialista basado en la generación de agregado de valor y generación de empleo, porque la Argentina va a terminar nuevamente, el saldo final de la gestión Macri va a ser un país con más pobreza, con más desocupación y con más inflación. Volviendo al tema unitario, digo, hay un tema importantísimo para la provincia de Santa Fe, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015, que ordenaba el reintegro de las detracciones indebidas en materia de coparticipación y en materias impositivas. Hoy un monto que se calcula en alrededor de entre 75.000 y 100.000 millones de pesos. 3 años han pasado de ese fallo, el Gobierno Nacional ha vulnerado este fallo porque no ha cumplido con lo que ha mandado el máximo tribunal de la Nación. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Primero, tenemos que ver de qué estamos hablando. Digo, por ejemplo, ese monto de la deuda, que es un monto que no le pertenece ni al gobernador, ni a Bonfatti, ni a Gen, le pertenece a todos los santafesinos y todas las santafesinas, permite hacer obra pública. Y ya ahí, la gente tiene que saber, hay una sentencia que dice que tiene que pagar. Eso está fuera de discusión. El gobernador no fue a discutir eso. Para que tengan una idea, estos montos, que pueden estar cerca de los 100.000 millones de pesos, podría significar construir cerca de 50 efectores de salud de alta complejidad. 50. Si tomamos, por ejemplo, un jardín de infante,
podríamos estar cerca de los 3.000. Mirá que número 3.000 Jardín Infante, que claro. Justo la promesa, estuve sacando el cálculo, sería justo la promesa incumplida del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Me parece que el gobierno nacional nunca tuvo intenciones de pagar, que las ofertas que se dieron en el marco de esta discusión fueron casi irrespetuosas. Primero, incluyéndolo dentro del marco del consenso fiscal. Digo, para que la gente entienda, hubo una rediscusión fiscal que favoreció a la provincia de Buenos Aires. Ahí nos prometieron que nos iban a dar una propuesta seria y razonable de esta deuda que originalmente eran 25.000 millones de pesos. Nos dijeron, 60% te vamos a pagar con unos bonos que se podían negociar, no se podían negociar, tenían pautas de actualización, nada, no servían para nada, lo tenía que meter en un cajón y esperar que se devalúen. Y el otro porcentaje te lo vamos a pagar con obra pública nacional. ¿Cómo es eso? Sí, con obra pública que tenemos que hacer nosotros de la nación. Pero si lo tenés que hacer vos, ¿por qué me lo vas a imputar a mí? Pero bueno, esta es la propuesta. ¿Querés o no querés? Entonces, ¿pero cómo? A ver, la Ruta 34. Vamos a decir que la puesta en valor de la Ruta 34, en el marco de la competencia provincial, se lo paga a Santa Fe. Y el resto no. Sí, eso estoy proponiendo. El gobernador se queda pensando y dice, muchachos, si es para Santa Fe, si van a hacer la Ruta 34, si van a hacer la autovía de la Ruta 33, si van a hacer el puente Santa Fe-Paraná, en buena hora. Nos dicen que van a pagar 30.000 millones de pesos. Qué bueno. 30.000 millones de pesos en obra pública nacional, pero no importa, va para la provincia de Santa Fe. A la gente no le importa, nación, provincia, lo que vos quieras, ¿no? Pero cuando en el mismo momento, concomitantemente, cuando quedábamos a esta discusión, nos empezaban a sacar el fondo sojero, y nos empezaron a sacar los fondos del transporte, y nos empezaron a sacar los fondos para la ciencia y tecnología, y entonces, o sea, estamos discutiendo, pero las reuniones se mantenían. Yo estoy convencido que obraron de mala fe, y lo digo en serio, obraron de mala fe, nos entretuvieron, nunca tuvieron intenciones de pagar. Esto no es una crítica al gobernador. Yo hoy creo que hubiera tomado la decisión antes de salir de esa mesa de negociación e ir a la corte de nuevo. Como finalmente sucedió. Como realmente sucedió. Pero quien está en el gobierno tiene una responsabilidad, se sienta en la mesa, no es lo mismo cuando estás sentado en una mesa de negociación que cuando no estás sentado en una mesa de negociación. Ahora hay que ir a la corte simplemente para que liquiden una deuda. O sea, la corte lo que tiene que hacer ahora es correr traslado al gobierno nacional para que presente sus números, qué tasa quiere, porque está claro que la deuda es de 25.000 millones. El tema es cómo la actualizás. El gobierno provincial deberá presentar sus números y se deberá simplemente resolver cómo hacer para trasladar ese monto a una suma líquida y ejecutable, ¿no? Eso es lo que falta. Si hubiera decisión política, esto no podría tardar más de 6 meses, 8 meses. Muchas veces se habla de seguridad jurídica, ¿no? El gobierno nacional ha puesto esa frase en muchos casos y realmente termina siendo una burla lo que ha sucedido en este caso puntual y en muchos otros casos. Jorge, gracias por estos minutos y bueno, buen 2019. Gracias, muy amable. Seguimos en punto de partida.